la reposición por escrito, ¿ya? Y que pues definitivamente eso le permitiría pues tener la facultad de impugnar. Pero si ese sujeto procesal estuvo presente en la audiencia, ese es el momento de plantear el recurso de reposición, porque si lo hace después por escrito, hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que ese recurso ya es extemporáneo porque él no lo hizo valer en el momento procesal oportuno. Bien, y señalamos también que la reposición básicamente está regulada en el artículo 402 y 403, y es el único recurso que se presenta verbalmente. Bien, la reposición está dentro de la clasificación de los recursos ordinarios. Siguiendo con el tema, pues nos corresponde ahora referirnos a otro recurso que está dentro de las... vamos a... se habíamos adelantado. Bien, el otro recurso ordinario que regula el Código Procesal Penal es el recurso de apelación. Acá le señalo yo apelación especial, pero antes de ver la apelación especial, pues tenemos que ver otros que son también o que están clasificados dentro de los juicios ordinarios. Dijimos que los juicios ordinarios son aquellos juicios, son aquellos recursos que comúnmente se plantean, los más tradicionales, los más normales, que no requieren mayor formalidad, mayor tecnicismo. Por supuesto que sí tienen requisitos, pero no son tan exigentes como otros recursos que vamos a analizar. Y dentro del recurso, dentro de la clasificación ordinaria, encontramos en segundo lugar el recurso de apelación, que está normado a partir del artículo 404 al 411 del Código Procesal Penal. Este recurso, a diferencia del recurso de reposición, se plantea por escrito Darle y es continuidad. más riguroso, es más técnico, es más formalista que el de reposición. Y les decía yo que para saber, para saber plantear una resolución, un recurso contra una resolución, lo primero que tenemos que establecer es la naturaleza de la resolución y qué recurso es el idóneo o el pertinente para refutar, para cuestionar, contradecir esa resolución. Y en el caso de la apelación, la ley es muy clara, la ley es muy específica al señalar varios supuestos, como 13 supuestos, para impugnar un auto de un juez contralor de la investigación. Es decir, el artículo 404 establece o hace una clasificación de qué resoluciones pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación. Entonces, el recurso de apelación se puede interponer, dice el artículo 404 y en la presentación nos señalamos, contra autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelven. Y veamos el artículo 404, por favor, si Darlene Duque nos puede apoyar con la lectura, previo a insistir que el recurso de apelación procede contra autos dictados por jueces de primera instancia. ¿Y cuáles son esos autos? Pues el artículo 404 los clasifica. Veamos cuáles son. Por favor, Darlene. Licenciado, aún no he llegado a casa, en unos 5 minutos llego. Con gusto le Bueno, leo los demás artículos. gracias. ¿Quién me puede apoyar con la lectura del 404? Y Angelina Con Alexandra. gusto, licenciado, si me Sí, permite. dígame. Sí, por favor. Artículo 404, apelación.
Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan los conflictos de competencia, los impedimentos, excusas y recusaciones, los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil, los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado, los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, los que denieguen la práctica de la prueba anticipada, los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal, los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso, los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones, los que denieguen o restrinjan la libertad, los que fijen término al procedimiento preparatorio y los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal civil. Los autos en los cuales se declare la falta de mérito. También son apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por los jueces de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. Muchas gracias, Henry. Bien, claramente entonces el artículo 404 establece que autos emitidos por los jueces de primera instancia pueden ser impugnados mediante recurso de apelación. También puede plantearse recurso de reposición, como dice la ley, con efectos suspensivos, es decir, si se plantea un recurso, la regla general es que el recurso de apelación no tiene efectos suspensivos, es decir, que se puede plantear un recurso de apelación contra una decisión y el proceso continúa, ya no detiene, no, digamos, paraliza la prosecución del proceso penal. Sin embargo, cuando se trata de un auto suspensivo de carácter definitivo que emite un juez de ejecución, el recurso sí tiene efectos suspensivos, es decir, en tanto se decide o se resuelve el recurso de apelación, el proceso penal no puede continuar. Ahora bien, también el artículo 404 dice que los autos dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad también son impugnados por apelación. El artículo 405, 464 al 466 que hablan del procedimiento abreviado, que es un procedimiento específico, si en ese procedimiento abreviado se emite sentencia, sea condenatoria o absolutoria, también se puede impugnar a través del recurso de apelación. Y finalmente, la sentencia que emitan los jueces de paz en los juicios de faltas al tenor de lo que establece el artículo 491 también pueden ser recurridos o recurridas mediante apelación. Cuando yo digo un acto, una resolución puede ser recurrida, impugnada, apelada, pues nos estamos refiriendo siempre a la impugnación de esa decisión, que se puede decir el apelante, el recurrente, el impugnante, que es el sujeto que promueve, que formula el recurso. En cuanto a la interposición, el plazo que establece la ley para plantear apelación es de 3 días. Eso lo establece el artículo 406 y debe plantearse ante el juez de primera instancia que dictó la resolución para que él lo admita y posteriormente admite el trámite y posteriormente lo remite a la sala de apelaciones penal competente o la sala jurisdiccional de ese juzgado, es decir, la sala que conoce los recursos y otras incidencias de ese juez contralor de investigación. Entonces, de acuerdo al artículo 406, el recurso debe ser por escrito, debe ser fundado, es decir, con fundamentos y argumentos técnicos, jurídicos, etcétera, y
se presenta por escrito dentro del plazo de 3 días ante el juez que dictó la resolución. Eso lo establece el artículo 406. Y el 407 también dice que debe interponerse por escrito y vamos a continuar, digamos, 406 ante el juez de primera instancia. Plazo para interponer 3 días a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. Acá vamos a el 407 es el que habla de los 3 días. Dice, la apelación deberá interponerse por escrito dentro del término de 3 días, con expresa indicación del motivo en que se funda, bajo sanción de inadmisibilidad. Si el apelante no corrige en su memorial los defectos u omisiones en la forma establecida en este código. Acá, por favor, el plazo para interponerlo de 3 días es 407, el artículo. Entonces vamos a hacer la corrección en su momento, pero haciéndola de una vez, vamos a señalar y corregir aquí que es artículo 407. El 406 se refiere a la interposición, ante qué autoridad se interpone, y el artículo 407, el plazo que es de 3 días. Y el artículo 408 hace referencia a lo que yo les mencionaba, que todas las apelaciones, dice, todas las apelaciones se otorgarán sin efecto suspensivo del procedimiento, salvo la de las resoluciones que por su naturaleza claramente impidan seguir conociendo del asunto por el juez de primera instancia sin que se produzca situación que sea susceptible de anulación. Excepto en los casos especiales señalados en este código, la resolución no será ejecutada hasta tanto sea resuelta por el Tribunal Superior. Bien, entonces, ya una vez establecido lo relativo a este recurso, pues también encontramos que vamos a... ¿Sí se ve la presentación? Sí, licenciado. Gracias. Gracias. Bien. Ya señalamos aquí que es por escrito. Aquí está el artículo, dice por escrito, indicando el motivo en que se funda. Si adolece de defecto u omisión y no se corrige, se corrige por el apelante, no se admite para su trámite. De acuerdo al artículo 399 y 407 del Código Procesal Penal. ¿Qué efectos? Ya lo dijimos, el artículo 408 se refiere en cuanto a la competencia, quién conoce y quién resuelve el recurso de apelación. ¿Ante quién se presenta el recurso de presentación? Giancarlo José Ramírez Reyes. Ante el juez de primera instancia, Lic. Así es. Muy bien. Ante el juez de primera instancia, contralor de la investigación, que dictó la resolución. Él lo admite para su trámite y luego lo remite a la sala de apelaciones penal competente. La sala de apelaciones penal competente es la que conoce el recurso. Es decir, lo analiza, lo estudia y lo resuelve. Suficiente que sea. Veamos el artículo 409, Ruy Benjamín Lucero, si nos apoya con la lectura del artículo 409. Claro que sí, con gusto, Lic. Gracias. Dice competencia. El recurso de aplicación permitirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso solo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios y permitirá al tribunal
confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución. Gracias. Entonces, mire, cuando hablan tribunal de alzada, se refiere a la sala de la Corte de Apelaciones. ¿Y por qué es de alzada? Porque es un tribunal superior y, para usar un término tan común, el recurso se eleva o digamos, se alza a un tribunal superior. Ya, entonces, por eso el código dice, permitirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso. Es decir, cuando se habla siempre de tribunal de alzada, está haciendo referencia a un tribunal superior jerárquicamente hablando. Entonces, la sala de apelaciones es la que conoce y resuelve el recurso de apelación. Al resolver el recurso de apelación, la sala puede confirmar la resolución impugnada, revocar la resolución, reformar o adicionar la resolución impugnada. Esas facultades tiene la sala al conocer el recurso de apelación. Y también la sala tiene una limitación, que solo puede conocer los puntos de la resolución que se refieren a los agravios expuestos en el recurso de apelación. No puede conocer otros aspectos, no puede conocer otras incidencias que no hayan sido mencionados como agravios en el recurso de apelación. Eh, sí, digamos, esto es cuando se trata de un recurso, digamos, de apelación contra autos. Entonces, ¿cuál es el trámite? Porque también, digamos, em, la sala, pues como les decía, pues tiene esa facultad de modificar la resolución o confirmarla. Sencillamente, si el apelante no tiene razón y el juez sí tuvo razón al resolver en la forma que lo hizo, pues la sala, y si no hay violación de ley, si no hay arbitrariedad al emitir la decisión judicial, pues la sala sencillamente confirma. Si no, pues lo contrario, puede revocar, dejar sin efecto la resolución impugnada y dictar la sala la resolución que corresponde. Y también puede ser reformarla adicionando u omitiendo algunos aspectos siempre y cuando estén relacionados con agravios expuestos por el apelante. El trámite en segunda instancia. ¿Cuál es el trámite que le da la sala al recurso de apelación? Si alguien puede apoyarme con la lectura del artículo 411. Buenas tardes, licenciado. Lo Muy voy a leer buenas. yo. Gracias, por favor. Artículo 410, trámite. Otorgada la apelación y hecha las notificaciones, se elevarán las actuaciones originales a más tardar a primera hora laborable del día siguiente. Gracias. Bien, ahora en cuanto al trámite que establece el artículo 411. Si me puede apoyar alguien con la lectura del 411, por favor. Con gusto, licenciado. Artículo Gracias. 411. Trámite de segunda instancia. Recibidas las actuaciones, el tribunal resolverá dentro de un plazo de 3 días y, con certificación de lo resuelto, devolverá las actuaciones inmediatamente. Cuando se trate de apelación de sentencia por procedimiento abreviado, se señalará audiencia dentro del plazo de 5 días de recibido el expediente para que el apelante y demás partes expongan sus alegaciones. Podrán hacerlo también por escrito. Terminada la audiencia, el tribunal pasará a deliberar y emitirá la sentencia que corresponda. Muchas gracias, Henry. Bien, hay dos formas de trámite de un recurso de apelación ante una sala. Cuando se trata de autos, la sala resuelve dentro del plazo de 3 días. Ya, cuando se trata de impugnación de un auto, de los que establece el artículo 404, ¿ya? Pero cuando se impugna a través de apelación una sentencia que ha sido dictada en procedimiento abreviado, aquí sí se señala una audiencia oral y pública.
y la ley dice que debe señalarse esa audiencia dentro de un plazo de 5 días, de, a partir del día siguiente en que se reciba el expediente, ¿ya? Y esa audiencia oral y pública es para que las partes comparezcan a presentar sus argumentos, sus alegaciones que sustenten el recurso de apelación especial. Y al concluida la audiencia, al concluir la intervención de las partes, el tribunal pasa a deliberar y debe dictar la sentencia correspondiente. Es decir, solo cuando se trata de apelación de una sentencia dictada por procedimiento abreviado, entonces hay audiencia oral y pública y concluida la audiencia, el tribunal debe resolver, es decir, dictar la sentencia que estime pertinente. Pero cuando se trata de apelación de un auto, el tribunal no hay audiencia, sino debe resolver el recurso dentro del plazo de 3 días. ¿Alguna duda hasta el momento? Bien, en virtud de que no hay ninguna duda, pues ya entonces pasamos a ver el tercer recurso dentro de la clasificación de los recursos ordinarios. Y se refiere al recurso de queja, que está regulado en el artículo 412 al 414 del Código Procesal Penal. ¿Y contra qué decisiones o contra qué resoluciones se puede plantear el recurso de queja? Al tenor de lo que se establece en el artículo 412, dice que en la procedencia del recurso de queja se da cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo legalmente dicho recurso. Ya, si uno de los objetos procesales plantea un recurso de apelación y que legalmente sí es procedente el recurso, pero el juez por X o Y circunstancia lo rechaza, entonces el apelante puede plantear contra esa resolución que rechazó el recurso de apelación el recurso de queja. Digamos, siempre, como dice la ley, siempre que el recurso de apelación proceda legalmente. Entonces, si alguien me apoya con el artículo 412. Artículo 412. Gracias. Procedencia. Cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo el que se considere agraviado puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación dentro de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le otorgue el recurso. Gracias. Bien, entonces, digamos, el recurso de queja básicamente es cuando un juez de primera instancia rechaza la apelación, no obstante que la apelación sí procedía legalmente. Ahora bien, si, digamos, se emitió un auto de sobreseimiento por el juez contralor de la investigación y el Ministerio Público no presentó la apelación dentro del plazo de 3 días, sino lo hizo al 5.º día. Y derivado de esa extemporaneidad del recurso, el juez rechaza la apelación. Giancarlo José, ¿procede el recurso de queja contra esa resolución? Sí, licenciado, sí procede, ¿Sí? en mi ¿Por qué? opinión. Quizá por el que está fuera en el tiempo, o sea, fuera del plazo. Ya, entonces para usted, no obstante haberse planteado el recurso extemporáneamente y por eso el juez lo rechazó, sí procede la queja. Sí, en mi opinión, sí, licenciado Ponce, estoy bien. Gracias, gracias. Gabriela Esther, ¿qué opina?
¿Está de acuerdo con Giancarlo? Creo que no, porque si la ley dice que ese es el tiempo a presentarlo, no sé si existirá como un recurso adicional después de que se ha ya vencido el tiempo. Ya, gracias. Henry Vinicio, ¿qué piensa? Sí, licenciado, al igual que la compañera anterior, yo creo que ya por el vencimiento del tiempo. Ujú. Kermirlin Zuleima, ¿qué piensa? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo pienso igual que la compañera también que como no fue decisión del juez rechazarlo, sino que ellos no lo presentaron a tiempo, pienso que no procede el recurso de queja. Bien, gracias. En efecto, la respuesta correcta es que ahí no procede recurso de queja. ¿Por qué? Porque realmente la apelación fue presentada extemporáneamente, no dentro del plazo que establece la ley de 3 días, y por eso el juez la rechazó. Si bien es cierto, la apelación procedía contra la resolución que se impugnó, pero fue presentado extemporáneamente y al 5.º día. Entonces el juez tuvo razón en rechazarla porque el recurso es extemporáneo. ¿Ya? O bien que se presente un recurso de apelación contra una resolución que no está expresamente señalada en el artículo 404, entonces el juez puede rechazar la apelación. ¿Por qué? Porque se presentó contra una resolución que no era viable jurídicamente impugnarla a través del recurso de apelación. La ley dice que el recurso de queja solo procede cuando el juez haya rechazado la apelación procediendo legalmente. Pero si el recurso de apelación legalmente es improcedente, no procedería la queja. Como ven, el recurso de queja es prácticamente el Código Procesal Penal únicamente le destina 3 artículos. ¿Y cuál es el trámite? Y también se debe plantear por escrito. El recurso de queja se debe plantear por escrito. Dice, digamos, el artículo 412, el trámite, el 413. Dice, presentada la queja, se requerirá informe al juez respectivo, quien lo expedirá dentro de 24 horas. El presidente pedirá también el envío de las actuaciones cuando lo considere necesario. Bien, dice la ley que, si bien es cierto, se dice que el plazo es de 3 días para interponerlo, el recurso de queja por escrito y dentro del plazo de 3 días. El trámite que la sala debe seguir al momento de recibir el recurso de queja. ¿Ante quién se presenta el recurso de queja? Melissa Chaikoj, ¿ante quién se presenta el recurso de queja? Ante el Tribunal de Apelación. Ujú. Ante el Tribunal de Apelación. Bien. Y insisto, no sé si Marco Tulio está preguntando o es un comentario el que está haciendo. Dice, si hay resolución por el recurso de apelación, procede el recurso de queja. Marco Tulio. ¿Me escucha? Sí. Si es una pregunta, Lick, si hay una resolución por el recurso de apelación, procederá el recurso lo que Sí, mire, obviamente el juez al negar un recurso de apelación que procede legalmente escucha. tiene que emitir una resolución, ¿ya?
rechazando el recurso. Entonces, si el juez al dictar la resolución rechazando el recurso, no obstante que procede legalmente el mismo, contra esa resolución se plantea el recurso de queja. Entonces, necesariamente tiene que haber una resolución para que pueda ser impugnada. Bien, entonces el trámite que la sala tiene que darle al recurso de queja es que solicita un informe al juez contralor de la investigación, es decir, que explique, que argumente por qué rechazó el recurso de apelación. Y si la sala estima pertinente para tener más elementos para resolver, puede requerir el expediente, no solo el informe. Y el juez debe remitir su informe dentro del plazo de 24 horas. El artículo 413 es el que habla del trámite. El artículo 414 se refiere a la resolución del recurso de queja. Y dice, debe resolverse dentro del plazo de 24 horas. Es decir, la sala tiene plazo de 24 horas para resolver, luego de recibido el informe y las actuaciones en su caso. Si el recurso fuere desestimado, es decir, denegado, se devuelven las actuaciones sin más trámite. Si el recurso de queja se admite, se otorga la apelación. Así lo establece el artículo 414. Es decir, si el juez tuvo razón de rechazarlo, pues sencillamente la sala resuelve y confirma la resolución y devuelve inmediatamente el expediente. Pero si declara con lugar la queja, entonces la sala otorga el recurso de apelación. ¿Ya? Esas prácticamente son las decisiones que puede adoptar la sala que conoce el recurso de queja. ¿Alguna duda o pregunta? Byron Alexander. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, el recurso de apelación a la parte procesal que lo solicita puede verse afectada, ¿verdad? Con la resolución final de la Sí, apelación. por supuesto, por supuesto. Digamos, si la sala confirma la decisión emitida por el juez, prácticamente esa decisión continúa desfavorable al apelante o al interponente, ¿ya? Y prácticamente lo único que le quedaría aquí sería una acción constitucional de amparo, ¿ya? Es decir, que podría continuar, digamos, planteando un amparo, ¿ya? Porque aquí prácticamente con la decisión de la sala, pues ya se agotaría pues ese recurso, ¿ya? Y no podría plantearse casación porque la casación, como vamos a ver más adelante, se refiere a otras resoluciones contra las cuales se puede plantear una casación. Entonces, si una resolución, digamos, es adversa, hay que agotar todos los recursos que proceden contra esa resolución. Y una vez agotados los recursos ordinarios, pues entonces ya nos vamos a la vía constitucional a través de una acción constitucional de amparo. Y así sucesivamente. Gabriel Martínez y Eric Giovanni. Sí, buenas tardes. Perdone, el amparo en materia penal, ¿sí tiene efectos suspensivos? ¿O es como Si en es, materia laboral que hasta... Ajá, perdón. si se otorga el amparo provisional, sí tiene efectos suspensivos, porque la finalidad del amparo provisional es que el acto reclamado en amparo no se ejecute. Ahora, si no hay amparo provisional, no habría, el acto reclamado no se suspende, sino continúa el amparo hasta dictarse sentencia. Perfecto, gracias. Em,
En cuanto, Eric Giovanni, no sé si... Sí, licenciado, buenas noches. Perdone, Ajá. no escuché cuando usted dijo ante quién se interpone el recurso de queja, perdón. Ante la sala de la Corte de Apelaciones competente, la que tiene jurisdicción sobre el juez que dictó la resolución que se impugna a través del recurso de queja. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bien, dejamos entonces lo relativo al recurso de queja y entramos a conocer el recurso de apelación especial que está regulado en el artículo 415 al 436. Como ustedes pueden percatarse, ya hay dos recursos de apelación. El recurso de apelación propiamente dicho, que algunos en la práctica le dicen apelación genérica, para diferenciarlo de la apelación especial. Sin embargo, el Código Procesal Penal solo lo denomina apelación. Ya, ahí vemos, hay tantas diferencias entre la apelación y la apelación especial. En primer lugar, el recurso de apelación especial solo procede o solo se puede plantear contra sentencias emitidas por el Tribunal de Sentencia. Y también resoluciones del Tribunal de Sentencia y del juez de ejecución que pongan fin a la acción, a la pena o una medida de seguridad y corrección, o que imposibiliten que ellas continúen o impidan el ejercicio de la acción o denieguen la extinción o conmutación o suspensión de la pena. Pero también aquí procede, digamos, contra autos, pero estos autos que podrían ser definitivos, ¿ya? Por ejemplo, un sobreseimiento o un auto de extinción de la responsabilidad penal. Y si alguien me apoya con la lectura, Eric Soto nos puede apoyar con la lectura del artículo 415. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor, por favor. Artículo 415, objeto. Además de los casos previstos, se podrá interponer el recurso de apelación especial contra la sentencia del tribunal de la sentencia o contra la resolución de ese tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad y corrección, imposibilite a que ellas continúen, impida el ejercicio de la acción o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Muchas gracias. Entonces, claramente, el artículo 415 establece qué resoluciones deben impugnarse a través del recurso de apelación. Regla general, sentencias dictadas por jueces de sentencia. ¿Y qué diferencia habrá entre, para mencionar alguna, qué diferencia habrá entonces entre la apelación especial y la apelación a que se refiere el artículo 404? Que la apelación especial va contra la sentencia de una sala y la No, sentencia una sala en una no, sala en no, una sala en una no. sala no. Que la apelación especial es contra los autos y la apelación especial es contra sentencias. Al contrario, la apelación regulada en el 404 es contra autos y la apelación especial contra sentencias, ¿ya? Y también, digamos, puede ser, dice la ley, y resoluciones del Tribunal de Sentencia, que no se refieren a sentencias, sino aquí se está hablando de autos también, pero aquí la diferencia con la anterior es que allá se refiere a autos dictados por jueces de primera instancia penal, contralores de la investigación, mientras que aquí se refiere a sentencias del Tribunal de Sentencia y a autos dictados por Tribunal de Sentencia o un juez de ejecución que resuelvan, dicen, que pongan fin a la acción, a la pena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Licenciado, solo me
me queda duda. Entonces, es en distintos momentos del momento procesal que se impone la apelación especial y la apelación del 404. Ahorita vamos a explicarlo. Bien, de acuerdo al artículo 416, ¿quiénes pueden interponer el recurso de apelación? Bueno, al igual que los anteriores, cualquiera de los sujetos procesales. Aquel sujeto procesal que se sienta afectado o agraviado por la resolución emitida. Aquí, pues, se especifica que es el Ministerio Público o el creyente adhesivo, el acusado, abogado defensor, actor civil y el responsable civilmente en la parte que le corresponde. Entonces, de acuerdo al artículo 416, se especifica quiénes pueden plantear el recurso de apelación especial. También el artículo 417 señala algo interesante o importante de que si un sujeto procesal no planteó la apelación especial, pero tiene interés en el recurso, pues puede adherirse al recurso que planteó otra parte. Dice, quien teniendo derecho a presentar la apelación no lo hizo, puede adherirse al recurso planteado por otro dentro del periodo de emplazamiento ante el tribunal competente, cumpliendo con todos los requisitos exigidos para la presentación del recurso. Imaginémonos que, digamos, se dictó una sentencia condenatoria contra el acusado y el abogado defensor planteó apelación especial contra esa sentencia, pero el acusado no lo planteó en su momento, entonces tiene la posibilidad de adherirse al recurso planteado por su abogado defensor dentro del periodo de emplazamiento, es decir, dentro del trámite que ya se está desarrollando en la sala de la Corte de Apelaciones, pero tiene que plantear el recurso cumpliendo con todos los requisitos que establece el Código Procesal Penal. La forma y plazo de presentar la apelación especial debe ser por escrito, dice debidamente fundado, dentro del plazo de 10 días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. Ahí respondemos la pregunta de Gabriela. En cuanto a la apelación especial, la otra apelación, ¿qué plazo establece la ley? 3 días. 3 días. Muy bien. Y aquí el plazo para plantear apelación especial contra una sentencia o auto dictado por un tribunal de sentencia es de 10 días. Y se presenta ante el juez, ante el tribunal de sentencia que dictó la resolución recurrida. Luego, pues así lo establece el artículo 418. Algo importante acá, pues el recurso de apelación es mucho más técnico, es mucho más riguroso, es mucho más exigente que los recursos anteriormente analizados, es decir, la reposición, la apelación y el de queja. Este recurso es mucho más exigente y más formalidades y más complicado en su planteamiento porque, digamos, el Código Procesal Penal, pues obviamente si se trata contra una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, pues el recurso tiene que estar bien fundamentado, bien motivado y el artículo 419 habla de, más que todo, el 419, 420 habla de motivos, o sea, los motivos que deben invocarse o deben argumentarse al momento de plantear una apelación especial. Entonces, la ley habla, dice, que el recurso se hace valer cuando la sentencia contiene los siguientes vicios. Vicios de fondo, ¿ya? ¿Y cuándo hay un vicio de fondo? Pues cuando hay una inobservancia, hay una interpretación indebida o errónea aplicación de la ley. Cuando se habla de vicios de fondo, se está haciendo referencia a que la sentencia adolece de violaciones de normas constitucionales
o de derecho penal sustantivo, o es decir, algún artículo del Código Penal. Insisto, cuando se habla de motivos de fondo, se está haciendo alusión a vicios o arbitrariedades que vulneren, que transgredan, que violen normas constitucionales o normas sustantivas, o es decir, artículos o del Código Penal. Porque hay violación de normas constitucionales o de ley sustantiva, entiéndase Código Penal u otra ley sustantiva. Y inobservancia, es decir, cuando se deja de aplicar una disposición legal en esa sentencia, es decir, el tribunal no la aplicó por X y razón, pudo ser por negligencia, pudo ser por cualquier causa, y no aplicó una ley o un artículo constitucional que era aplicable o un artículo del Código Penal que también era aplicable, y entonces hay una inobservancia de la ley. O bien una interpretación indebida, es decir, que se le da una interpretación distinta a la ley aplicable, ya sea un artículo de la Constitución o un artículo del sustantivo o del Código Penal, que no se interpreta en su justa dimensión, que no se interpreta adecuadamente, que no se interpreta de acuerdo al sentido que el legislador le dio a esa norma. Por eso hay una errónea aplicación, ¿ya? O sea, va a ser una interpretación indebida, ¿ya? Porque no el juzgador al momento de aplicarla la interpretó de manera distinta a cómo está establecida en la Constitución o en la ley. O bien hay una errónea aplicación de la ley, es decir, que se aplicó equivocadamente una disposición constitucional o de derecho penal sustantivo. Ese es un vicio de fondo. Pero también se habla de vicios de forma. Y estamos en presencia de vicios de forma cuando hay violaciones. Existe un vicio de forma cuando hay violación al procedimiento, a las formalidades o requisitos al desarrollarse o al, digamos, dilucidarse el proceso penal. Los motivos de fondo se refieren a violación de normas constitucionales o de derecho penal sustantivo. Vicios de forma cuando hay inobservancia de formalidades, de requisitos de procedimiento. Es decir, que se dejaron de aplicar o de cumplir algunas formalidades, solemnidades o requisitos que debieron aplicarse durante el desarrollo del proceso penal, ¿ya? Entonces, y también aquí se habla de inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituye un defecto de procedimiento. Digamos, un vicio de forma podría ser, pensemos que en un juicio oral y debate, al declarar un testigo, el tribunal de sentencia no lo protestó de acuerdo a la solemnidad que establece el artículo 219 del Código Penal. Ahí no se cumplió con un requisito de procedimiento. Entonces ahí estamos en presencia de un vicio de fondo, de forma, perdón, porque hay una violación procedimental, hay un incumplimiento, una inobservancia de una formalidad procesal. Y digamos, como les decía, el artículo 419 se refiere a los vicios de fondo y de forma. Un recurso de apelación especial se puede plantear bien por solo vicios de fondo o por solo vicios de forma. O bien también se puede invocar vicios de forma y vicios de fondo. O sea, se pueden invocar los dos motivos, o si se considera que la sentencia solo tiene vicios de fondo, pues el recurso se plantea solo por vicios de fondo. Y si es solo errores de procedimiento, pues se planteará solo por vicios de forma. Pero si la sentencia contiene vicios tanto de fondo como de forma, pues el recurso se planteará por los dos motivos.
El artículo 420 se refiere a motivos absolutos de anulación formal. Acá, pues, de acuerdo al artículo 420, dice, no es necesaria la protesta previa cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones siguientes. Artículo 420. Y establece el artículo 420 6 supuestos que son considerados como motivos absolutos de anulación formal. Y ahí no es necesaria la protesta previa, porque es evidente que existen esos motivos de anulación. Y la ley dice cuando ocurra el nombramiento o capacidad de los jueces y la constitución del tribunal, ausencia del Ministerio Público en el debate o de otra parte cuya presencia prevé la ley, la intervención, asistencia y representación del acusado en el debate en los casos y formas que la ley establece, a la publicidad y continuidad del debate salvo las causas de reserva autorizadas, a los vicios de la sentencia, a la injusticia notoria. Digamos, cualquiera de esos, si hay otro motivo que no sean los estipulados en este artículo, pues ahí sí es necesaria la protesta previa. Pero cuando concurra cualquiera o varios de estas circunstancias reguladas en el artículo 420, no es necesaria la protesta previa. Efectos, digamos, el Tribunal de Apelación solo conocerá los puntos de la sentencia impugnada expresados en el recurso. Es decir, no puede conocer otros motivos que no hayan sido mencionados en el recurso de apelación especial. Si procede el recurso por motivo de fondo, anula la sentencia recurrida y pronunciará la que corresponda. Es decir, cuando el recurso de apelación especial fue promovido por motivo de fondo y la sala declara con lugar el recurso y efectivamente hay violación de fondo, entonces el efecto que tiene es el fallo es que se anula la sentencia y la sala dicta su propia sentencia. Imaginémonos que en una sentencia el tribunal condenó al acusado, pero aplicó erróneamente el artículo que se refería al homicidio, por ejemplo, lo interpretó erróneamente y lo aplicó erróneamente. Y a la sala, al analizar el recurso de apelación por ese motivo de fondo, establece que en efecto el tribunal de sentencia erróneamente aplicó la ley y también no lo aplicó como corresponde. Entonces, declara con lugar el recurso de apelación y anula la sentencia dictada por el tribunal de sentencia y la sala dicta su propia sentencia. ¿Ya? Y pues pudiera ser que al haber interpretado erróneamente o aplicado erróneamente la ley, condenó. Pero si la sala ve que en efecto hay errónea aplicación o interpretación, entonces la sala dicta su sentencia absolviendo al acusado. ¿Por qué? Porque posiblemente, digamos, no digamos, la sentencia, no, como les decía, el tribunal de sentencia no aplicó correctamente el artículo de el 123 del Código Penal. Y debido a esa mala interpretación y aplicación, condenó. Y obviamente, al existir ese vicio, la sala lo determina, entonces prácticamente si declara con lugar la apelación, es decir, dándole la razón al apelante, entonces la sala anula la sentencia y dicta su propia sentencia. Ahora, en cuanto si el motivo es de forma, dice, si procede el recurso por motivo de forma, anula también la sentencia y el acto procesal impugnado.
y enviará el expediente al tribunal respectivo para que lo corrija. El tribunal de sentencia volverá a dictar el fallo correspondiente. Este es un efecto. Pero también puede darse otro efecto que es el que, vamos a ver, establece, vamos a adelantarnos un poquito. Bien, vamos a referirnos siempre a lo que dice el artículo 421. Bueno, más adelante nos vamos a referir al efecto que tiene cuando el tribunal de apelación anula la sentencia por motivo de forma. Más adelantito está y lo vamos a explicar. Algo importante que establece el Código Procesal Penal es lo relativo a la reformatio impeius o reforma en perjuicio. Está regulada en el artículo 422. Dice, cuando la resolución solo es recurrida por el acusado o por otro en su favor, no podrá ser modificadas en su perjuicio, salvo que los motivos se refieran a intereses civiles. Esto de la reformatio impeius dice, por eso dice reformar a peor o reformar en perjuicio de quien, digamos, cuando dice la ley en el artículo 422, cuando la resolución solo recurrida por el acusado o por otro en su favor, por ejemplo, su abogado defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio, salvo que los motivos se refieran a intereses civiles. Por ejemplo, si, como dice la ley, el acusado promovió el recurso de apelación, o por otro, su abogado defensor, digamos, el Ministerio Público que no impugnó, entonces no podrá solicitar, digamos, modificaciones a esa sentencia que van a perjudicar la situación jurídica del imputado. ¿Ya? En este caso, la ley solo permite que se dé esa situación cuando se trata de responsabilidades civiles. Es decir, por eso la ley dice reformatio impeius, es decir, que no se puede reformar la sentencia en perjuicio del acusado por otro sujeto procesal que no planteó el recurso. Bien, la interposición del recurso de apelación especial. Se emplaza a las partes para que entre el plazo del quinto día a la notificación comparezcan al tribunal competente, en este caso la sala de apelaciones que va a conocer el recurso de apelación, y que fijen un lugar para recibir para notificaciones. ¿Qué pasa si digamos, el interponente o el apelante no comparece a la sala dentro del plazo de 5 días a señalar lugar para recibir notificaciones? Pues se le puede, digamos, declarar de oficio desierto el recurso. Prácticamente hay un desistimiento tácito al no manifestar él ningún interés o no haberse apersonado ante la sala dentro del plazo de 5 días a señalar lugar para recibir notificaciones. Y así dice el artículo 424. Si en el periodo de emplazamiento, que es de los 5 días, no comparece el recurrente al tribunal competente, el tribunal declarará de oficio desierto el recurso. Es decir, al decir desierto el recurso, implica de que prácticamente ya no le da trámite al recurso, ¿ya? Y sencillamente porque no hay un pronunciamiento o manifestación del apelante dentro del plazo de 5 días. Y se sobreentiende que si no hay interés, no manifestó ninguna situación, entonces hay un desistimiento tácito, ¿ya?
y pues prácticamente se archivaría el proceso, el recurso, ¿no? Prueba intangible. El artículo 430 establece prohibición a la sala de que no puede valorar prueba, sino solo puede hacer referencia de ella. Dice el Tribunal de Apelación en la sentencia no puede hacer mérito de prueba o de los hechos que tuvo probados el Tribunal de Sentencia. Únicamente puede referirse a ellos para la aplicación de la ley sustantiva o cuando exista manifiesta contradicción en la sentencia recurrida. Es decir, la ley prohíbe que la sala de apelaciones valore prueba. ¿Por qué no puede valorar? Porque la sala no diligenció esa prueba. La sala no presenció, no fue ante la sala donde se diligenciaron las pruebas y porque ya las valoró el tribunal de sentencia. Y la sala no puede valorar una prueba que no ha tenido un contacto directo y personal con esa prueba. No puede valorar la declaración de un testigo porque ese testigo no declaró ante ellos, sino lo hizo ante un tribunal de sentencia. Y el tribunal de sentencia ya, al dictar su fallo, ya le dio valor o no valor a esa declaración. Pero sí puede ser alusión a esas pruebas, pero no valorarlas. En cuanto a la decisión de la sala, dice, si acoge el recurso por motivos de fondo, por inobservancia o errónea aplicación o interpretación indebida de un precepto legal, se resuelve el caso en definitiva, dictando la sentencia que corresponda. Si es pues por fondo, por ejemplo, si se anula, como ya dijimos anteriormente, si se anula la sentencia, entonces prácticamente la sala anula esa sentencia y dicta su propia sentencia. Y ya les citaba yo el ejemplo que puede darse el caso que se absuelva al acusado y el Ministerio Público planteó la apelación especial por motivo de fondo, porque en la sentencia hay violación de normas constitucionales o o derecho sustantivo, y si la sala en efecto establece eso, y en base a esa mala interpretación o errónea aplicación, se condenó, o perdón dicho, se absolvió, entonces la sala puede dictar su sentencia condenando al acusado al hacer la interpretación correcta de las normas que se denunciaron como violadas. Acá donde les decía yo que, ¿qué pasa si, digamos, se declara con lugar un recurso de apelación por motivos de forma? Se da el reenvío. Y si alguien me puede apoyar con la lectura del artículo, Byron Alexander, con el artículo 432, por favor. Sí, si artículo 432, reenvío. Si la sentencia se funda en la inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento, anulará total o parcialmente la decisión recurrida y ordenará la renovación del trámite por el tribunal competente desde el momento que corresponda. Anulada la sentencia, no podrán actuar los jueces que intervinieron en su pronunciamiento para un nuevo fallo. Gracias. Es decir, si se declara con lugar un recurso de apelación por motivo de forma, entonces la consecuencia jurídica es que se ordena el reenvío del expediente y se ordena realizar un nuevo debate. Pero ese debate ya no lo conoce el tribunal de sentencia que conoció el proceso, sino que tiene que conocerlo un tribunal de sentencia distinto, diferente. ¿Por qué? Porque el tribunal de sentencia ya dictó su fallo, ya está contaminado con las pruebas, con los sujetos procesales, y eso no garantiza la objetividad, la imparcialidad. Por ende, entonces es jurídicamente procedente que el nuevo debate lo conozcan jueces distintos, diferentes, que no intervinieron en el debate y que no dictaron la sentencia que se anuló, sino tienen que ser otros jueces. Bien, en cuanto a, digamos, defectos no esenciales,
que establece el artículo 433. Los efectos no esenciales prácticamente son los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia, que no afectan el fondo de la decisión y que pues, son susceptibles de ser corregidos por el tribunal de sentencia, que no son defectos que van a variar el fallo que emitió el tribunal de sentencia, sino que, como dice el artículo 433, los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia que no influyan en la parte resolutiva o en el fondo del asunto pueden ser corregidos, aunque no provoquen su anulación. Ya, que por alguna, en lugar de ponerle, digamos, un nombre correcto, se puso otro, pero que el nombre primero y los apellidos y todo está bien, pues sencillamente es de corregir esa situación, aclararla, ¿no? Porque eso no va a afectar el fondo de la sentencia. También se permite que se puedan plantear apelación especial contra resoluciones interlocutorias, o sea, autos, como les decía anteriormente, dictados por los tribunales de sentencia o de ejecución. Y ya, como vimos en el 415, se establecen qué autos dictados por los tribunales de sentencia son los que se pueden impugnar a través de recurso de apelación especial. El trámite prácticamente del recurso de apelación especial, acá estamos adelantando un poco. Bien, eso es en cuanto a los recursos de apelación especial, que es los recursos ordinarios. Los recursos ordinarios son la reposición. ¿Qué más? ¿Cuáles son los recursos ordinarios, compañeros? Licenciado, sería la reposición, la apelación y recurso de queja y la apelación especial. Exacto, muy bien. Ahora veamos los recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios están, básicamente se dice que son extraordinarios porque, digamos, son recursos técnica y jurídicamente más rigurosos en cuanto a formalidades y requisitos. Son recursos más complejos, son recursos que en situaciones especiales o excepcionales, no porque hay recursos excepcionales, sino que en circunstancias extraordinarias se plantean. Y dentro del recurso extraordinario encontramos únicamente el recurso de casación. El recurso de casación está regulado en el artículo 437 al 452. Y el recurso de casación, básicamente, primero, pues se dice que el recurso de casación procede contra sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones que resuelvan los recursos indicados en el artículo 437, que son los que establecen, digamos, los numerales 1, 2, 3 y 4. Entonces, la casación únicamente se plantea, se promueve contra sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones que resuelvan las decisiones que establece el artículo 437, que son prácticamente 4. ¿Qué diferencia habrá entonces entre, una, digamos, para mencionar, entre la casación y recurso de apelación especial en cuanto a su procedencia? Escucho, compañeros. ¿Alguien que quiera Que se opinar? interpone ante un tribunal de casación y las otras es ante un tribunal de apelación. Sí, es una Esto diferencia en sí. cuanto a la interposición, pero me refiero a la procedencia.
Licenciado, la primera es cuando es de apelación, cuando no se ha dictado sentencia firme. ¿Creería tal vez que en No, caso no, no. cuando ya se ha dictado o no? ¿En qué quedamos? ¿Contra qué resoluciones procede el recurso de apelación especial? En tribunales de sentencia. Sí, entonces ahí tiene que haber ya una sentencia, porque la apelación especial procede contra sentencias dictadas por los jueces de sentencia. Y la casación procede contra sentencias o autos definitivos dictados por Por la sala de apelaciones, licenciado. salas de apelaciones. Así es. Apelación especial contra sentencias o autos dictados por tribunal de sentencia. Casación, sentencias o autos definitivos dictados por salas de apelaciones. Esa es una diferencia. Y hay más, pues plazos, tiempo, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que saber es contra qué resoluciones se plantea la apelación especial y contra qué resoluciones se plantea la casación. Bien, alguien que por favor dé lectura al artículo 437, por favor. Sí, se lo leo yo. Por favor. Artículo 437. Procedencia. El recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos por la sala de apelaciones que resuelvan. Primero, los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia o cuando el debate se haya dividido contra las resoluciones que integran la sentencia. Usted me dice si sigo. Sí, por favor. Segundo, los recursos de apelación especial contra los autos de sobreseimiento dictados por el tribunal de sentencia. Tercero, los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia en los casos de procedimiento abreviado. Cuarto, los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia y que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso, y los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal. Muy bien, gracias. Entonces ahí está claramente establecido contra qué resoluciones procede la casación. La casación también se puede plantear por motivos de forma y por motivos de fondo. Y los motivos de forma, según el artículo 439, cuando verse sobre violaciones esenciales de procedimiento. Fondo por infracciones de la ley que influyeron decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o autos recurridos. En cuanto a los motivos, tanto de forma como de fondo, están regulados en el artículo 440 y 441, que también se refieren a los motivos de fondo. Ya señalamos cuando estamos en presencia de un motivo de fondo y cuando estamos en presencia de un motivo de forma. Y pues también la ley dice solo procede el recurso de casación de fondo en los siguientes casos. Y establece ahí 5 casos por los cuales se puede plantear un recurso de casación. En cuanto al planteamiento de un recurso de casación por motivo de forma, también el artículo 440 establece también 5 situaciones por las cuales se puede plantear recurso de casación por motivo de forma. Y aquí también se puede plantear únicamente por forma o fondo, o bien por ambos, si la sentencia contiene tanto vicios de fondo como de forma. Y algo que establece el artículo 443 es que también aquí el tribunal está limitado para conocer únicamente los errores jurídicos contenidos en la sentencia, ¿ya? Y que por supuesto se hagan ver en el recurso de casación que se plantea.
En cuanto a la forma y plazo de interposición de la casación, aquí encontramos también otras diferencias. Se plantea por escrito, dentro del plazo de 15 días, y se plantea ante la Corte Suprema de Justicia. Y quien lo conoce y resuelve es la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay diferencia también en cuanto a apelación especial, en cuanto a plazo y ante a la autoridad que se presenta. ¿Ante quién? ¿Cuál es el plazo de la apelación especial? 10 días. 10 días, muy bien. ¿Ante quién se presenta la apelación especial? La Corte de Apelaciones. ¿Apelación especial? Acabamos de verlo, ¿no? La Corte de Justicia. Ujú. ¿Perdón? La Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál? ¿Ante quién se presenta la apelación especial? Ante la Cámara que sea compatible, licenciado. La Cámara de Apelaciones compatible según competencia. Ajá, la sala de apelaciones. Digamos, ¿y la casación ante quién se presenta? Ante la Corte Ante la Corte Suprema de Justicia. Ante la Corte Suprema de Justicia. Ujú. Bien, entonces, ya sabemos que siempre es por escrito, plazos de 15 días ante la Corte Suprema de Justicia. Y ese recurso debe estar debidamente fundamentado, motivado. Como les decía, es un recurso extraordinario porque pues, su formalidad es mucho más exigente que los demás recursos. El trámite. El trámite de la casación es de que si reúne los requisitos, la Corte Suprema de Justicia lo declara su admisibilidad y pedirá las actuaciones o antecedentes y señalará día y hora para la vista, la cual será pública. El tribunal resolverá dentro de 15 días. Aquí, en el cuando se plantea un recurso de apelación, hay una vista pública, ¿ya? Y donde la vista pública es una audiencia oral y pública, donde las partes comparecen a plantear sus argumentos, en los cuales se fundamenta la casación. Dice, el rechazo procede cuando se presenta fuera del término fijado o no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Entonces, se rechaza si es extemporáneo o no cumple con los requisitos establecidos en la ley, aunque aquí, pues, prácticamente este artículo podría contravenir lo que establece el artículo 398. Y en la práctica ocurre así, que, digamos, si hay falta de requisitos, se le debe dar el plazo de 3 días para que se sane errores o esas deficiencias, tal y como lo establece la ley, cuando vemos que en el artículo 398 se refiere al 399, segundo párrafo, más que todo se refiere a que si hay omisión de requisitos se debe de darle un plazo de 3 días al interponente, en este caso al casacionista, ¿verdad? Para que corrija los errores. Si luego de eso no cumple con subsanar las deficiencias, pues entonces ahí sí se podría rechazar. En cuanto a la sentencia que dicta la Corte Suprema de Justicia, el artículo 447 establece, alguien que le apoyara con la lectura del artículo 447. Artículo 447. Sentencia en casación. Si el recurso de casación fuera de fondo y se declara procedente,
El tribunal casará la resolución impugnada y resolverá el caso con arreglo a la ley y a las doctrinas aplicables. Ujú. Cuando dice la ley, el tribunal casará la resolución, es decir, admite el recurso de sentencia, se dice en la práctica jurídica. Ya es decir, que admite el recurso de casación, lo declara con lugar al establecer que los vicios denunciados por el casacionista o el interponente del recurso, pues le asiste la razón y como consecuencia, pues la sala dicta su sentencia, ¿ya? De acuerdo a la ley y a la doctrina. Y también puede darse caso que en casación se ordene el reenvío, tal y como lo establece el artículo 448. Si Zuleima Méndez nos apoya con la lectura de ese artículo. Sí, licenciado. Artículo 448, sentencia de casación, reenvío. Si el recurso fuere de forma, se hará reenvío al tribunal que corresponda para que emita nueva resolución sin los vicios apuntados. Gracias. En ese sentido, entonces, el tribunal debe dictar su propia sentencia. Y si es por vicio de forma, pues entonces también ordena el reenvío para que se emita una nueva resolución sin los vicios que han sido señalados en el recurso de casación. Y también el artículo 450 habla, bueno, primero el 449 que habla de la libertad del acusado. Dice, cuando por efecto de la casación deba cesar la prisión del acusado, se ordenará inmediatamente su libertad. Y aquí, pues, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, que es la que conoce el recurso de casación, puede ordenar la libertad del acusado. También la ley permite que se pueda desistir de un recurso, de ese recurso, dice, en cualquier estado del recurso, es decir, durante el trámite del recurso de casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, el interponente o casacionista puede desistir del recurso, es decir, expresamente presentar un escrito diciendo que desiste del recurso, que ya no tiene interés por X y razón. También se habla de los errores simples, dice el artículo 451, que los simples errores en la fundamentación de la resolución recurrida y las erróneas indicaciones de los textos legales, cuando no tengan influencia decisiva, no serán motivo de casación, pero deberán ser corregidos, así como rectificado cualquier error en la computación de la pena por el Tribunal de Casación. Es decir, puede ser que en lugar de pónganle cita artículos y en lugar de poner Código Procesal Civil, Procesal Penal, consigna Código Procesal Civil, pues se puede corregir porque es obvio que se refiere a artículos del Código Procesal Penal, que eso no afecta el fondo de la decisión. El artículo 452 se refiere a que el recurso de casación en determinadas circunstancias puede plantearse sin formalidades, pero dice, en los casos de aplicación de la pena de muerte, que hoy en día pues la pena de muerte no se aplica, el recurso podrá interponerse sin formalidad alguna, es decir, solo en esos casos, por escrito o telegráficamente, y el tribunal queda obligado a analizar la sentencia, recurrida en cualquiera de los casos en que el recurso es admisible. Dentro de los 15 días siguientes, el interponente podrá explicar por escrito los motivos del recurso. En virtud de tratarse de aplicación de pena de muerte, pues cuando se aplicaba la pena de muerte. Hoy sabemos que la pena de muerte sí está vigente, pero no se aplica. Pues la ley permite que pueda plantearse el recurso así por escrito sin mayor formalidad o telegráficamente, pero con la obligación que dentro de los 15 días siguientes debe presentar sus argumentos por escrito
en los que se funda el recurso de apelación especial. Bien, luego entonces agotamos como único recurso extraordinario está la casación. Y finalmente se habla del recurso de recursos excepcionales. Y como recursos excepcionales está la revisión, que está contenida en el artículo 453 al 463 del Código Procesal Penal. Acá, en cuanto al recurso de revisión, prácticamente es excepcional porque este recurso, de acuerdo a la ley, solo se presenta a favor del condenado. Ya solo se puede presentar a favor del condenado. Y la finalidad de la revisión es anular la sentencia. Y que además esta sentencia ya está ejecutoriada, ya es cosa juzgada, pero por eso es excepcional, porque no obstante que la sentencia ya está ejecutoriada y es cosa juzgada, pues la ley permite que sea revisada esa sentencia a través del recurso de revisión y que solo se hace o se puede plantear en favor del condenado. Incluso acá la ley permite que el juez de ejecución pueda plantear una revisión en favor del condenado. El recurso pero para que proceda el recurso de revisión, se debe cumplir con lo que establece el artículo 455 del Código Procesal Penal. Y solo procede la revisión, dice, cuando nuevos hechos o elementos de prueba por sí solos o en conexión con los medios de prueba ya examinados en el procedimiento sean idóneos para fundar la absolución del condenado o una condena menos grave por aplicación de otro precepto penal distinto al de la condena u otra decisión sobre una medida de seguridad y corrección esencialmente diversa del anterior. Sí, César Augusto. Bien, entonces, solo se puede plantear revisión cuando se trate de nuevos hechos o nuevas pruebas que por sí solas o en conexión con los medios de prueba ya examinados en el juicio oral y público o debate sean idóneas para fundar la absolución del condenado o una condena menos grave. Si no se trata de ninguna de estas circunstancias, no puede plantearse la revisión. ¿Y por qué motivo se debe plantear la revisión? Pues el artículo 455 establece 5 motivos por medio del cual se puede plantear la revisión. La forma de presentar la revisión es por escrito ante la Corte Suprema de Justicia. Y por eso este recurso es también excepcional porque no tiene plazo, al igual que a diferencia de los recursos anteriores. Aquí no hay plazo para interponerlo. Y además se puede interponer el recurso de revisión cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se refieran a nuevos hechos, nuevas pruebas o circunstancias distintas a las discutidas en el debate o juicio oral y público. Y este recurso lo conoce la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y de acuerdo al artículo 457, recibida la impugnación, el tribunal decidirá sobre su procedencia. Podrá, sin embargo, si el caso lo permite, otorgar un plazo al impugnante para que complete los requisitos faltantes. Si aquí se señala una audiencia, en una vista pública, en donde, de acuerdo al artículo 459, y para que se manifiesten o presenten sus argumentos las partes. Y el artículo 460 se refiere a la decisión del tribunal. Si el tribunal al pronunciarse declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia. Si anula la sentencia, remitirá
a nuevo juicio, cuando el caso lo requiera, o pronunciará directamente la sentencia definitiva. Tiene dos opciones: anular la sentencia si, digamos, declara sin lugar la revisión. Prácticamente, si declara sin lugar la revisión, no hay ninguna modificación. Y si anula la sentencia, dice, o anular la sentencia. Si anula la sentencia, dice, remitirá a nuevo juicio, cuando el caso lo amerita. Si es necesario hacer un nuevo juicio, pues ordenará. Y si no, sencillamente dicta la sentencia que corresponde. Si se da un nuevo juicio, y de acuerdo al artículo 461, el nuevo juicio, dice, será tramitado conforme a las reglas respectivas. El ofrecimiento de prueba y la sentencia no podrán ser fundados con independencia de los motivos que hicieron admisible la revisión en una nueva apreciación de los mismos hechos del proceso. ¿Qué efectos tiene la sentencia? De acuerdo al artículo 462, si alguien me apoya con la lectura del 462. Artículo 462. Efectos de la sentencia. La sentencia ordenará, según el caso, la libertad del que fue condenado, la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa, la cesación de la inhabilitación y de las penas accesorias, con devolución de los efectos del comiso que no hubieran sido destruidos, de la medida de seguridad y corrección que corresponda. Aplicará la nueva pena o practicará un nuevo cómputo cuando en la nueva sentencia se impusiere pena al condenado, con abono del tiempo que hubiera estado en prisión. En los casos previstos también deberá pronunciarse a solicitud sobre la indemnización. La reparación solo podrá conceder al condenado o después de su muerte a los herederos que lo solicitaren. Gracias. Bien, esos son los efectos de la sentencia. Y el último artículo, ¿qué ocurre o qué sucede cuando se rechaza la revisión? Dice, la improcedencia de la revisión no perjudica la facultad de peticionar nuevamente. Es decir, por eso les decía que se puede plantear cuantas veces sea necesario. Fundada en elementos distintos, es decir, invocar nuevos elementos, no los invocados en el anterior recurso de revisión, sino tienen que ser diferentes. Pero dice, fundada en elementos distintos, pero las costas de una revisión rechazada estarán siempre a cargo de quien la interponga, salvo el caso del Ministerio Público. Con eso concluimos los medios de impugnación como cuarta fase del proceso penal. Nos correspondería ver la etapa de ejecución y solo la voy a proyectar porque obviamente ya no nos da tiempo y esa presentación pues se la vamos a mandar porque hoy es nuestro último día de clase y con la veña de ustedes voy a salir un momentito para presentarles más que todo lo relativo a la fase de ejecución. Compañeros, en el caso del señor Zamora, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué medio fue el que se utilizó ahí? Porque va a nuevo juicio. Apelación, me acuerdo yo. Apelación porque apelaron la sentencia del otro juez. No se le oye, licenciado. ¿Ahorita? Ya. Ahorita sí. sí. ¿Sí me escucharon lo relativo al examen final? No. No, licenciado. Bueno, en lo que les proyecto la presentación, les decía que
El examen final está programado para el 28 de noviembre a las 19 horas, si no mal recuerdo. O ustedes me corrigen si el programa o el horario establece otra situación. Es a las 19 horas, ¿verdad? Sí, 7 de la noche. Bien, diga, a las 19 horas. Bien, a las 19 horas. Y entonces la metodología es la misma de los exámenes anteriores, una fase práctica y una fase teórica. Va a comprender desde la etapa preparatoria hasta los temas de hoy. Y pues esa es básicamente lo relativo a lo que es el examen final. La ejecución penal, pues es la última fase o la quinta fase del proceso penal y tiene relación con el derecho penitenciario, porque prácticamente el derecho penitenciario es lo general, todo lo relativo a los derechos y obligaciones que tienen los condenados que están cumpliendo su pena en los centros de detención que han sido destinados para el efecto por el juez de ejecución. Y toda la fase de ejecución está a cargo de un juez de ejecución penal. Acá pues se establece lo que es una definición de derecho penitenciario, lo que es la ejecución penal, que como les decía, les vamos a remitir a esta presentación para que no se ve la presentación, compañeros. No, licenciado. No, licenciado. No se está viendo. No. Permítanme hablar. ¿Se ve ahorita, compañeros? Sí, Ahora sí, Sí, licenciado. Les decía que la ejecución penal es la quinta fase del proceso penal, la última, y tiene relación con el derecho penitenciario. Y la etapa de ejecución está a cargo de un juez de ejecución, que es el que debe fiscalizar o velar por los derechos y obligaciones que tienen todos los condenados y que se encuentran recluidos en el centro de detención correspondiente que ha sido designado por el juez de ejecución. Y todo lo relativo a la ejecución, pues está contenido en los artículos que aparecen en la presentación. Y todo ello, pues, se refiere a la última fase del proceso penal. Como les decía, pues es poco lo que se aborda en relación a esta fase del proceso. Y le vamos a mandar esta presentación para que pues puedan estudiar y analizar la parte última del proceso penal. Finalmente, vamos a también referirnos a lo que son las medidas desjudicializadoras. Es decir, el Código Procesal Penal implementó mecanismos, medios o instrumentos que permiten
solucionar un conflicto penal sin llegar a sentencia, solucionar aquellos conflictos penales que no, o digamos, tengan mayor afectación al bien jurídico tutelado, que no, digamos, el delito no sea grave y que permita una solución práctica, una solución entre las partes, es decir, que se establece un acuerdo entre las partes y le dan solución a ese conflicto penal. La idea es que ese conflicto penal pueda resolverse de manera amigable, de manera civilizada, mediante convenios o acuerdos, por supuesto, de acuerdo a la ley, entre los sujetos procesales. Las medidas desjudicializadoras, o también se les conoce como, digamos, mecanismos alternativos para solución de conflictos penales. Y dentro de estas medidas desjudicializadoras encontramos el criterio de oportunidad, que está regulado a partir del artículo 25 al artículo 25 quinquies. Y luego encontramos a la conversión, que está regulada en el artículo 26, y finalmente la suspensión condicional de la persecución penal contenida en el artículo 27. En el artículo 27, en el artículo 25 se establece qué es el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad lo que persigue es evitar que el Ministerio Público ejercite la acción penal, es decir, que es innecesario continuar un proceso penal cuando las partes ya llegaron a un arreglo. Se establece ahí también qué requisitos para aplicar el criterio de oportunidad, contra a quienes no se les puede otorgar un criterio de oportunidad, y que también existe la mediación y la conciliación y todo el trámite que implica un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad se la plantea el Ministerio Público y el juez contralor de la investigación lo autoriza si procede, si reúne los requisitos. La conversión es prácticamente cuando el agraviado asume directamente la persecución penal, es decir, el Ministerio Público deja de actuar, deja de promover, y esa promoción de la denuncia o querella la asume directamente el agraviado o su representante legal. Por eso se llama conversión, porque la acción pública que es una responsabilidad del Ministerio Público, la asume el agraviado, es decir, la acción pública prácticamente aquí se convierte en acción privada, porque directamente el agraviado puede decir, bueno, la verdad es que el Ministerio Público tiene muchos casos que atender y yo prefiero mejor llevar mi caso. Imaginemos de una estafa, y también la ley establece en el artículo 26 en qué delitos no se puede otorgar una conversión. Entonces, el agraviado le solicita al Ministerio Público que desea que el Ministerio Público deje de accionar, porque él va a asumir directamente el ejercicio de la acción. Entonces, se convierte ahí, por eso se llama conversión. Y la suspensión condicional de la persecución penal es que se suspende la persecución penal a favor del procesado, pero con ciertas condiciones. Por eso se llama suspensión condicional de la persecución penal, porque se establecen varias condiciones que él tiene que cumplir para que se le pueda otorgar una suspensión condicional. Todo eso está establecido en el artículo 27. Que por favor darle la lectura correspondiente. Entonces, prácticamente con estos 3 temas que vimos hoy, concluimos nuestro programa, concluimos el semestre, y solo me resta agradecerles muchísimo su atención, su paciencia durante el semestre. La verdad es que para mí fue un honor, fue un privilegio haber compartido con ustedes el curso de Derecho Procesal Penal 1,
Y ojalá pues que las expectativas que yo me formé y las Por favor, expectativas que tomen ustedes nota también se de formaron al inicio del curso, pues se hayan, digamos, satisfecho y que pues, digamos, yo haya logrado transmitirles a ustedes la poca experiencia, el poco conocimiento que su servidor tiene en relación al área o a la materia. Realmente, pues altamente agradecidos por su tiempo, su paciencia y como les decía, para mí pues fue un verdadero honor poder compartir con ustedes este curso este semestre. Y al mismo tiempo yo les quiero presentar mis disculpas y si en algún momento pude equivocarme, si en algún momento pude haber ofendido a alguno de ustedes, quizá nunca se hizo con mala fe o mala intención, sino que pues a veces sin querer se cometen errores y uno lastima o ofende a la persona. Y si eso ocurrió durante el curso, durante el semestre, por favor, presenta a usted las disculpas correspondientes. Así es que desde ya les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones en sus exámenes finales.